De acuerdo. Entonces, bueno, a mí me invitaron a participar para hablar un poquito de las causas, la etiología y las técnicas diagnósticas en insuficiencia cardíaca. Eh, ya Amada estuvo en la plática previa, pues dándoles un poco parte de la etiología y bueno, vamos a empezar la plática. Lo que yo les decía, la importancia de la falla cardíaca es una enfermedad a la que nos vamos a enfrentar cada vez más frecuentemente. Pensamos que probablemente no había pacientes con falla cardíaca, pero ahora sabemos que somos más de 60 millones de personas en todo el mundo, al menos en esta, digamos, estadística que se presentó en el Global Burden Disease del 2016, que es uno de los registros epidemiológicos más importantes. Y si ustedes lo comparan con otra enfermedad a la que le ponemos mucha atención porque pues, es muy llamativa, se ha difundido mucho, sabemos que también los pacientes se mueren rápido, etcétera, como el cáncer, pues vean cómo la estadística nos dice que el total de número de personas con cáncer era 43 millones. Falla cardíaca, pues son 17 millones más, que no es poca cosa. Entonces, si nosotros acá en México creemos que vemos frecuentemente pacientes con cáncer y estamos muy alerta de diagnosticarlos, pues créanme que la falla cardíaca también está ahí presente. El tema es saber que existe, estar muy alerta a los síntomas cardinales de falla cardíaca para poder referir oportunamente al paciente. Es una enfermedad que causa mucha, eh, digamos, disfunción, tanto laboral como emocional, social, económica. Es una enfermedad muy deshabilitante y la probabilidad de que una persona pueda desarrollar insuficiencia cardíaca después de los 55 años es una de cada tres. Es decir, todas las personas después de los 55 años, el 30% va a desarrollar falla cardíaca sí o sí en lo que reste de la vida. Entonces, la enfermedad está ahí, solamente hay que pensar en ella para poder diagnosticarla. Y entonces ya pasando un poquito a esta parte de cómo diagnosticar, técnicas diagnósticas en insuficiencia cardíaca, pues tenemos que partir de la definición para saber de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí yo les pongo hasta antes de la definición universal, que ya también comentaba Amada, pues las dos definiciones que se tenían con las dos principales sociedades cardiológicas en el mundo, ¿no? Que es la Sociedad Americana, era una definición compartida por el ACC y por AHA, publicada en 2013, y vean cómo de entrada, y esto se comparte con la definición que está abajo, que es de la Sociedad Europea de Cardiología, publicada en 2016. De entrada, lo que nos dicen es que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. Vean cómo las dos definiciones, lo primero que dice es, este padecimiento es un síndrome clínico, es decir, es una constelación o un conjunto de signos y síntomas. No podemos pensar en falla cardíaca en un paciente que probablemente se infartó, probablemente quedó con FEBI baja, porque a veces esto se confunde incluso hasta con médicos. Entonces, el mejor ejemplo es este paciente que se infarta, afortunadamente sobrevive, pero queda con disfunción ventricular, queda con una FEBI, por ejemplo, del 40%, 45%, pero que después de su recuperación del infarto, un programa de rehabilitación postinfarto, el paciente está en clase funcional, es decir, no tiene síntomas. Entonces, este es un paciente que tiene disfunción ventricular, pero no tiene falla cardíaca. Esto corresponde a una clasificación que también les comentó Amada, que es de la AJA y de la ACC, a un paciente, este correspondería a un paciente en etapa B de la AJA o de la ACC, es decir, en una etapa de preinsuficiencia cardíaca. Con esto que les quiero decir es que no todo paciente que tiene disfunción ventricular tiene falla cardíaca, a menos que ya haya desarrollado los signos y síntomas. Y que estos signos y síntomas, es decir, este síndrome clínico, resulte de cualquier deterioro estructural o funcional, y esto también se comparte con la definición de la Sociedad Europea, vean, causados por una anomalía cardíaca estructural y o funcional, y que provoque que el corazón va a trabajar de una manera alterada, ya sea con un incremento en las presiones de llenado que se transmiten de manera retrógrada al sistema vascular pulmonar y después al sistema venoso, o que tiene o hace esta alteración estructural funcional que disminuya el gasto cardíaco, es decir, la cantidad que nosotros vamos a inyectar de sangre. Y esto mismo lo dicen los europeos, ¿no? Que provoca un gasto cardíaco reducido y o que el corazón empieza a trabajar con presiones intracardíacas elevadas. Parte de la definición, quizá la diferencia de la Sociedad Europea de Cardiología con respecto a la americana, es que incluyen cuáles son los signos y síntomas típicos
de falla cardíaca, y esto yo invito a que se los graben porque cualquier paciente que les refiera a disnea en cualquiera de las modalidades, disnea de esfuerzo, ¿no? Ya sea la señora que ya no puede subir escaleras en su casa, que se cansa en el mercado, que se cansa al ir al súper, o el señor que tiene que caminar mucho en el trabajo y ahora ya no lo puede hacer porque se sofoca, que si ayuda en las labores de casa, por ejemplo en la jardinería y demás, tampoco lo puede hacer porque ya se sofoca, ¿no? Entonces, disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna o disnea que va progresando, cualquiera de las modalidades, o incluso ortopnea, ¿no? Cualquier situación que genere disnea, ya sea en reposo, que el paciente no se pueda acostar, que lo despierte en las noches o con las actividades, es síntoma cardinal de falla cardíaca. Si además el paciente le refiere que se está hinchando los tobillos y se siente muy cansado por bajo gasto, pues es la triada típica de falla cardíaca. Entonces, de ahora en adelante, cualquier paciente que les refiera a disnea, no piensen que le está faltando el aire porque no tiene condición física, porque está gordito, etcétera, porque estamos en una población de altísimo riesgo para desarrollar falla cardíaca. Y el diagnóstico se puede ir simplemente ahí, ¿no? Cuando nosotros le decimos a una señora de 60 años, gordita, que no puede hacer esfuerzo o que se sofoca porque no tiene condición física o porque está gordita, ¿no? Ese es el típico ejemplo en donde se nos escapó el diagnóstico, y si por ahí la gente se queda con eso y se está aguantando la disnea, cuando lleguen 2 o 3 años con nosotros, ya va a llegar en una etapa avanzada. Entonces, tomar en cuenta mucho esto, y describen de los europeos que deben de ir acompañados de signos. Es decir, como comentamos, el síndrome clínico es una constelación de síntomas y signos, y los signos son justo la manifestación de que el corazón presente bajo gasto o esté trabajando con incremento de las presiones que se transmitan de manera retrógrada y empiecen a causar congestión, ¿no? Entonces vamos a encontrar datos de congestión, ya sea a nivel pulmonar, estertores, a nivel venoso, infiltración yugular, eh, hepatomegalia dolorosa, ascitis, edema de extremidades. En el caso del bajo gasto, pues si este es muy grave, pues y el paciente está hipotenso, pulsos disminuidos, piernas frías, ¿no? Y conforme esto va progresando, pues llega un momento en donde el paciente cae en un escenario de descompensación y choque cardiogénico por insuficiencia cardíaca. Hay que recordar que ahora el choque cardiogénico o el entendimiento del choque cardiogénico ha cambiado un poco, y ahora distinguimos claramente dos formas de choque cardiogénico porque la fisiopatología es diferente y se manejan diferentes: aquellos que están relacionados a infartos agudos y aquellos que están relacionados a insuficiencia cardíaca y que el paciente cae en choque cardiogénico por progresión de la misma. Y después viene, bueno, afortunadamente después de muchos años, vean cómo estas definiciones son del 2013, 2016, como cada quien iba por su lado, los japoneses también tenían sus definiciones, los canadienses también otras, etcétera. Y entonces a veces lo que provocaba que hubiera muchas definiciones era una falta de consenso, y al haber falta de consenso, pues evidentemente había países que diagnosticaban a un paciente con falla cardíaca, pero otra región decía, no, pues de acuerdo a mi definición no es, etcétera. Entonces, afortunadamente, después de mucho tiempo, como ya les comentó Amada, se publicó en el 2021 en el Journal Europeo de Insuficiencia Cardíaca esta definición universal de falla cardíaca, y aquí ya es entrar más en el tema de las técnicas diagnósticas y cómo voy a diagnosticar a un paciente, ¿no? Se pusieron de acuerdo las sociedades tanto americanas como europeas, japonesas, canadienses, etcétera, para generar una sola definición y que todos fuéramos sobre lo mismo, para que cuando yo diga aquí en México un paciente tiene insuficiencia cardíaca, el japonés diga efectivamente porque cumple los de la definición universal, o el médico de cualquier país de Europa diga, ok, estoy de acuerdo, ahora ya sé que es un paciente que debe de estar así, 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 porque está cumpliendo la definición universal. Esta es la importancia de tener una definición universal que genera consenso y que todo el mundo empecemos a hablar el mismo lenguaje. Básicamente recopila lo mismo, ¿no? Signos y síntomas causados por una alteración en la estructura y la función. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Ya comentábamos, cualquier tipo de disnea o subrogado de disnea de esfuerzo, ¿no? Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, eh, y el edema de extremidades, vendopnea, etcétera. Y los hallazgos, cualquier signo que yo encuentre en la exploración física que me sugiera que el paciente está congestivo, ya sea a nivel pulmonar, ¿no? Es decir, estertores pulmonares, o a nivel venoso, sistémico, es decir, una incurgitación yugular,
vuelvo a repetir, que tenga el paciente edema periférico, o evidentemente en la auscultación cardíaca, si yo estoy auscultando algún soplo, cualquier ruido anormal como un S3, un S4, etcétera, algo que me traduzca que estos síntomas que está teniendo el paciente tienen que ver con una alteración en la estructura de la función, porque la disnea, evidentemente, pues uno puede pensar que es, evidentemente, nosotros tendríamos que estar más inclinados a pensar que es por corazón, pero si es un paciente que además es epocoso, pues entonces hay que discernir, ¿no? Un poquito entre si la disnea es de origen cardíaco o de origen pulmonar, y todas estas cosas, ¿no? Que a nosotros hacemos durante la evaluación clínica nos pueden ir ayudando a discernir. Pero evidentemente esta evaluación clínica no es suficiente, carece de mucha sensibilidad porque no en todos los pacientes voy a encontrar estos signos a la exploración, es decir, no en todos los pacientes voy a encontrar o un S3 o estertores o incapacitación yugular. Cuando los encuentre, casi casi es agua pasa por mi casa porque la exploración física es muy específica, pero es poco sensible. Entonces, como no en todos los pacientes voy a encontrar esto, pues yo tengo que ayudarme de herramientas que sean objetivas y que me corroboren el diagnóstico, es decir, que me ayuden a establecer que efectivamente estos signos y síntomas están causados por una alteración en la estructura o la función. Cuando un corazón empieza a dejar de funcionar y empieza a trabajar con incremento de las presiones, como vamos a ver más adelante, se liberan los péptidos, por eso es el primero de los pasos, ¿no? Que se sugiere como una herramienta diagnóstica. Y esto así lo manejan en Europa, es decir, los péptidos natriuréticos nos ayudan mucho para descartar rápidamente que el paciente no tiene falla cardíaca con estos puntos de corte, sobre todo en el escenario ambulatorio. ¿Por qué me ayudan a descartar y no tanto a confirmar al 100%? Porque son muy sensibles, pero son poco específicos. Es decir, el paciente que tiene falla cardíaca los va a liberar, el que no los tiene no los va a liberar, y por más que el paciente refiera a disnea, si no es falla cardíaca, no los va a liberar. Y el tema es que son poco específicos porque hay muchas otras causas, como vamos a ver más adelante, que también pueden hacer que se eleven los péptidos natriuréticos sin que necesariamente el paciente tenga falla cardíaca. Entonces, este es un primer step y nos sirve sobre todo para descartar, contrario a como nosotros utilizamos las troponinas, por ejemplo, en el infarto, que nos sirven para saber quién sí se está infartando. Esto es lo contrario, nos sirve para decir quién nos está infartando porque tiene un alto valor predictivo negativo. De tal manera que en el escenario ambulatorio, es decir, un paciente al que te llega al consultorio refiriéndote de la disnea, que tú lo encuentras alguno de estos datos en la exploración física y tienes la oportunidad de tener un point of care o estás en la consulta externa de un hospital y le puedes mandar a hacer los péptidos natriuréticos. Si el paciente, ya sea lo que tengas, el BNP o el NT-proBNP, no rebasa 35 o 125, tú puedes descartar completamente que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Y ahí se acabó el algoritmo en falla cardíaca. Por eso, esta es una de las primeras herramientas o técnicas para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Otra cosa son todos los estudios que podemos hacer para ya después estadificar, saber hasta qué grado está enfermo el paciente, etcétera. Pero para el diagnóstico, de acuerdo a la definición universal, vamos a utilizar péptidos natriuréticos como primer paso si es que los tengo, porque es así de sencillo. Si el paciente no rebasa estos niveles en el escenario ambulatorio, a otra cosa. Hay que buscarle por el lado del pulmón, si el paciente se está hinchando las piernas, hay que buscarle por el lado del riñón, etcétera. Pero como les dije, si el paciente rebasa estas cifras, los péptidos no son específicos, es decir, ok, el paciente me llega con disnea o se me está hinchando o me llega con edema de miembros pélvicos. Le hago los péptidos, están altos. La enfermedad, como vamos a ver más adelante, la enfermedad renal crónica también puede producir que se eleven los péptidos sin que el paciente tenga falla cardíaca. Entonces, si los péptidos natriuréticos salen altos, el siguiente paso forzosamente es evidenciar qué daño en la estructura o en la función del corazón está produciendo que el paciente tenga los signos y los síntomas y que ahora además me esté generando que esté elevando los péptidos y que sí tenga que ver con corazón. Y para eso, bueno, pues hay estudios iniciales con los que vamos a empezar, como todo en la consulta, ¿no? Entonces, este es ir desglosando el algoritmo de falla cardíaca que viene
en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología es evaluar primero la probabilidad, ¿no? Mi paciente tiene insuficiencia cardíaca, ya quedamos, es evaluar signos y síntomas, vean cómo los síntomas pues en realidad no todo mundo los va a tener y no son tan específicos. Es decir, la disnea pues no es específica de falla cardíaca, ¿no? La disnea paroxística nocturna tampoco, porque pues, si por ahí el paciente tiene enfermedad de reflujo, ¿no? Y por ahí el reflujo se le va, digo, no sé eh, si a alguno de ustedes le ha tocado ver, pero un paciente que en la noche tiene reflujo y se despierta porque el reflujo se le ve un poquito a la vía aérea, pues se despierta ahogándose, ¿no? No necesariamente tiene que ver con falla cardíaca, ¿no? Entonces vean cómo todos los síntomas que nos refiere el paciente, pues en realidad sí hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Para poder empezar a sospechar y todo va sumando. Si de ahí yo en la exploración física encuentro cualquiera de estos, ¿no? El paciente taquicárdico, con estertores pulmonares, el edema de las piernas, TC ruido, incomputación yugular. Entonces, estos, si yo los encuentro, sí son muy específicos. Entonces, ya puedo ir yo pensando en que, a ver, tengo un paciente que tiene disnea. Si bien la disnea no necesariamente tiene que ver con corazón, pero en la exploración física estoy encontrando datos que son específicos de corazón, ¿no? Ahora, si no los encuentro, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, tampoco puedo descartarlo al 100%, ¿no? Porque la sensibilidad de un paciente que incluso puede estar congestivo es muy bajita. Vean cómo incluso el paciente congestivo y demostrado, esto demostrado en ensayos, en donde se ha demostrado congestión pulmonar medida con cateterismo derecho y encontrando una cuña alta, ¿no? Que también en algún momento, digo, de manera indirecta nos traduce congestión pulmonar pues solamente el 13% de estos pacientes, del 100% de pacientes que pueden estar congestivos, le vamos a encontrar estertores pulmonares. Es decir, 1 de cada 10 pacientes, ¿no? Entonces, el hecho de que yo no encuentre datos en la exploración física, pero si los síntomas son muy marcados, pues debo de empezar a sospechar, es decir, no puedo descartar al 100%. Igual no lo estoy confirmando, pero no lo puedo descartar, no lo puedo decir al paciente que no tiene nada en el corazón, ¿no? Y vuelvo a repetir, esto es ir sumando, ¿no? La historia clínica es una herramienta fundamental para ir asociando causas de las molestias del paciente, ¿no? Si el paciente tiene alteraciones o antecedentes en la historia clínica de que ya tuvo un infarto, que ya lo operaron del corazón, ya sea por un problema de válvula, porque le pusieron puentes miocárdicos, si es un paciente que le refiere a hipertensión ya de muchos años, que además no estaba muy controlada, ya les comentaba Amada, los pacientes oncológicos, ¿no? No hay que olvidarlos, todos estos pacientes oncológicos que están recibiendo quimioterapias, pues digo, si tiene el antecedente, este tipo de antecedentes el paciente y de repente me llega con disnea y le encuentro infiltración yugular, digo, pues, casi clínicamente tengo el diagnóstico, ¿no? Pero evidentemente vamos a ir a las herramientas iniciales o técnicas, ¿no? ¿Qué es lo primero que normalmente le pedimos a todos los pacientes? Un electrocardiograma y una radiografía del pecho. A menos que sea el electrocardiograma completamente normal, pudiera yo decir que o sería un punto en contra de que el paciente tuviera falla cardíaca. Pero cualquier dato, como por ejemplo, en cualquier electrocardiograma que yo le encuentre datos de hipertrofia, de crecimiento del ventrículo izquierdo, si yo le encuentro una arritmia, como en este caso una fibrilación auricular, datos de hipertrofia, o una zona inactivable que me sugiera que el paciente tuvo un infarto inadvertido, sobre todo en aquellos pacientes diabéticos, es decir, cualquier alteración en el electrocardiograma, pues ya le va sumando puntitos, ¿no? Le va echando, como yo digo, le vamos echando piedritas a la bolsa, ¿no? Para ir incrementando la sospecha. Y si además yo le tomo una radiografía al paciente que viene disneico, y resulta que en la radiografía, pues yo veo un poco, me reportan cardiomegalia, o le veo cardiomegalia, o le veo datos de congestión pulmonar, pues evidentemente, aunque no lo pueda yo confirmar, pero ya prácticamente estoy casi asegurando que el paciente tiene un problema de insuficiencia cardíaca. Entonces, para ir aterrizando un poquito en cuanto al diagnóstico, es historia clínica del paciente que te llega con signos y síntomas muy sugestivos de falla cardíaca y que tiene un antecedente en donde ya tiene probabilidad que el corazón tenga algún daño, hay que pensar en falla cardíaca. Luego viene el algoritmo, como ya les comenté, una vez que yo estoy sospechando por la clínica y los estudios iniciales como el electro y la radiografía del pecho, pues los estudios que realmente ya me denoten una alteración en cómo está funcionando el corazón o en la estructura. Ya hablábamos de los péptidos natriuréticos,
¿no? El BNP por abajo de 35 o el NT por abajo de 125 en consulta externa, es decir, en un escenario no agudo, en un escenario ambulatorio, nos hace muy poco probable que el paciente tenga insuficiencia cardíaca y entonces vaya a otra cosa. Ahí se acabó el algoritmo de abordaje por sospecha de falla cardíaca. Por eso los péptidos natriúricos son uno de los primeros pasos que ponen los europeos, porque si yo los puedo hacer y me dan negativos, ya, no tengo que hacer más nada, ni un eco, ni una resonancia, absolutamente nada, porque tiene un alto valor negativo, eh, negativo predictivo. ¿Y por qué funcionan los péptidos? ¿Por qué son tan sensibles? Y porque normalmente cualquier alteración en la forma en cómo funciona el corazón, ¿no? Ya sea disfunción sistólica, diastólica, disfunción valvular, disfunción del ventrículo derecho, y que afecte que el corazón, ya sea el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, empiecen a trabajar con una sobrecarga de presión y de volumen, entonces es lo que va a generar que se liberen estos péptidos natriuréticos. Y los péptidos natriuréticos pues, son sustancias, proteínas que se liberan para contrarregular todo esto alterado que está pasando con el paciente, que es obviamente la retención de agua, la retención de sal, todo lo que está congestionando al paciente y lo está hinchando, pues para tratar de tener el efecto contrario, ¿no? Evidentemente vasodilatar al paciente, tratar de inhibir el sistema renina-angiotensina, que es una de es parte de la fisiopatología muy importante de la insuficiencia cardíaca y tratar de producir todo lo contrario que el paciente está generando, ¿no? Tratar de producir diuresis y natriuresis, ¿no? Entonces, es por eso que se liberan los péptidos como proteínas contrarreguladoras de todo lo que está pasando en el paciente y que está haciendo que el ventrículo esté trabajando con un incremento de volumen y de presión. Entonces, estos péptidos natriuréticos son muy sensibles y obviamente ya se han estudiado y por eso tienen una indicación que las unen las guías, en cualquier guía que ustedes lean, la americana, la europea, la canadiense, la japonesa, el posicionamiento mexicano que ya comentaba Amada, y vean cómo en el escenario ambulatorio los puntos de corte se han establecido en 35 para el BNP y en 125 para el NT-proBNP, porque es el punto en donde tienen la mayor sensibilidad y la mayor especificidad. Entonces, vean cómo en este punto el NT-proBNP tiene una sensibilidad de más del 90%, al igual que el BNP, ¿no? Y vuelvo a repetir, la especificidad, vean cómo es del 50%, es decir, no son específicos porque hay muchas otras causas que pueden elevar los péptidos natriuréticos. Y en el escenario de urgencias también como técnica diagnóstica, es decir, también no nada más es que nos vayamos a enfrentar en algún momento a un paciente que llega, pues quizá no tan deteriorado al consultorio, ¿no? Evidentemente también los pacientes llegan descompensados a urgencia o disnéicos, pero pues también hay que descartar que ese paciente disnéico o con edema de extremidades no sea por una enfermedad renal crónica avanzada y que le esté sobrecargando, que le esté dando un derrame pleural, por ejemplo, que es la causa de la disnea, etcétera. Entonces los péptidos natriuréticos también tienen un papel muy importante, pero vuelvo a repetir, en rule out, ¿no? Es decir, en descartar, así como en el consultorio yo hago los péptidos para saber si el paciente no cumple con estos puntos de corte, para decir no tienes falla cardíaca, en urgencias es lo mismo, ¿no? Y dependiendo del péptido natriurético que yo tenga, en el caso del BNP, en urgencias, si sale el punto de corte 100 nanogramos por mililitro, si sale por abajo de 100, bye, a otra cosa, busquen. Si el NT-proBNP está por abajo de 300, también hay que buscarle por otra causa. Y vean cómo los péptidos natriuréticos para considerar que el paciente en el escenario de urgencias puede tener falla cardíaca, pero descartando cualquiera otras de estas causas que también incrementan los péptidos natriuréticos, pues tendríamos que seguir con el abordaje, como ya les digo. Es decir, los péptidos me dicen, ok, si hay algo por ahí, pero ahora tengo que hacer el ecocardiograma para demostrar cuál es la alteración en la estructura o en la función. El punto de corte para el caso del BNP es 400 y en el caso del NT-proBNP se ha demostrado que varía de acuerdo a la edad. Si el paciente tiene menos de 50 años, con que está arriba de 450. Si el paciente está entre 50 y 75, con que está arriba de 900 y si el paciente está arriba de 75 años, en 1800. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en el otro hospital donde yo trabajo, que es en el Hospital Central Sur de Petróleos Mexicanos, tenemos point of care en urgencias.
Y es muy importante saber utilizar las herramientas, porque como ustedes saben, una herramienta que no se sabe utilizar o aplicar a la clínica, pues es una herramienta que de entrada no nos sirve y dos nos puede llevar a tomar decisiones inadecuadas. Entonces, en algún momento en una abuela que yo tuve, llegó un abuelito como de, si no me recuerdo, como de 80 y pico años, llegó edematizado con falla renal y derrame pleural. Evidentemente el derrame pleural le estaba generando disnea, el médico de urgencias luego pensó en falla cardíaca, movió todo para que fuera falla cardíaca. Y entonces cuando nosotros bajamos a evaluarlo, pues de entrada tenía muchas situaciones que pudieran estar generándole todos esos problemas al abuelito. Entonces le toman los péptidos natriuréticos el, el doctor de urgencias, los péptidos natriuréticos me acuerdo que salieron como en 1100, ¿no? Y estamos hablando de un abuelito de 80 y pico años. Entonces el doctor insistía que era falla cardíaca. Bajo urgencias, le digo, a ver, el punto de corte para personas mayores de 75 años para pensar definitivamente en que puede ser falla cardíaca es de 1800. Él insistía en que era falla cardíaca cuando tenía de entrada enfermedad avanzada y tenía la enfermedad renal crónica y además traía una celulitis. O sea, tenía tres causas que pudieran estar incrementando los péptidos natriuréticos, pero no, aún así, no por encima del punto de corte paralelo. Bueno, tanto insistía que le hicimos un ecocardiograma cero, o sea, función sistólica normal, función diastólica, digo, con las alteraciones de una persona de 88 años, pero sin los criterios para poder considerar insuficiencia cardíaca. Entonces, esto es importante que lo conozcamos, ¿no? Los puntos de corte para el escenario de urgencias tanto de BNP como de ProBNP, para poder considerar que el paciente sí tiene la posibilidad de tener falla cardíaca. Entonces, una vez que nosotros hacemos los péptidos natriuréticos y salen elevados por encima de este punto de corte, ya sea en estos puntos, en estos valores que es para el escenario ambulatorio o los que ya comentamos para el escenario de urgencias, lo que hay que hacer es un ecocardiograma, pues para establecer tanto el diagnóstico y poder ir clasificando a mi paciente de acuerdo a la información que me vaya dando el ultrasonido. Definitivamente habrá centros en donde no se tengan estos péptidos natriuréticos, ¿no? Ni a nivel hospitalario o si es un centro primario, probablemente no tenga point of care, entonces no se preocupen, tampoco pasa nada. Toda esta explicación se les da para quienes tengan la oportunidad de tener péptidos natriuréticos. Si no se tienen los péptidos natriuréticos, el algoritmo es, me tengo que ir directamente al ecocardiograma, que es el que me va a confirmar el diagnóstico, porque me va a decir, ok, si este paciente tiene disfunción sistólica o tiene una disfunción diastólica importante que cumple con los criterios para decir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, e incluso me puede ya sugerir el ecocardiograma la posible etiología para yo seguir abordando al paciente. A menos que el ecocardiograma salga completamente normal, tendría que yo ir a otra circunstancia, pero si tiene una alteración que pueda justificar los signos y síntomas, entonces prácticamente tengo el diagnóstico. Entonces, así es como funciona, y vuelvo a repetir, la segunda técnica más importante para el diagnóstico, vuelvo a repetir, no me voy a meter mucho ya después el abordaje ulterior de los pacientes, sino esto estamos hablando del diagnóstico, primero es péptidos natriúticos y segundo es ecocardiograma. Entonces aquí vemos un ecocardiograma en un eje cuatro cámaras, ¿no? En donde podemos observar ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ambas aurículas, y vemos cómo la movilidad es prácticamente normal, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. El ecocardiograma nos sirve tanto para ver cómo la función ventricular puede estar disminuida y, por ejemplo, en este paciente, aquí las bases se mueven bien, pero vemos alteraciones ya aquí hacia el segmento medio de la pared lateral, toda la punta está cinética. Y lo que yo les decía, ya el mismo ecocardiograma me puede, o sea, ya de entrada me da el diagnóstico porque ya tengo al paciente que llega conmigo con disnea, ya le encontré incapacitación yugular, ya le hice los péptidos natriuréticos, salieron elevados, o a lo mejor no tenía péptidos natriuréticos, me voy directo al ecocardiograma y el ecocardiograma ya me está diciendo que efectivamente el paciente tiene una alteración en la estructura, porque vean cómo el tamaño, ya comparativamente contra un paciente con un eco normal, ya el ventrículo está remodelado y la función también ya está disminuida. Entonces, así es básicamente y de manera muy práctica cómo funciona el algoritmo diagnóstico de falla cardíaca. Y vuelvo a repetir, el ecocardiograma ya desde las alteraciones que yo pueda ver, por ejemplo, aquí tengo una alteración segmentaria, pues me puede ya orientar a que sea una cardiopatía isquémica por un infarto en el territorio descendente anterior. Y entonces ahí mi algoritmo iría más bueno, pues entonces ahora ya le voy a hacer un cateterismo, por ejemplo, ya para tener más estudios de extensión. Pero el cateterismo no me está dando el diagnóstico de falla cardíaca. Yo ya hice el diagnóstico con los signos, con los síntomas, con los péptidos y el eco. Ya lo demás es para caracterizar al paciente.
este otro ecocardiograma, por ejemplo, un paciente renal crónico, que normalmente tienden a hacer estos derrames pericárdicos importantes que los van tolerando durante mucho tiempo y que conforme van incrementando, bueno, pues pueden llegar a un momento en donde pueden tener un compromiso hemodinámico, requieren una pericardiocíntesis de urgencia, o bien que el paciente lo tolere bastante bien, pero que ya lo tolere en el sentido de que no requiera una urgencia, pero que sí le está causando ya disnea. Entonces también es otro ejemplo de cómo nos podemos ir orientando a la etiología. Si el paciente le refiere, es que me operaron hace no sé cuánto tiempo de una válvula, ¿no? Porque tenía una cardiopatía reumática, pero me dijeron que en ese entonces todo había salido bien, mi corazón estaba perfecto, y después de 10 años ahorita empieza con disnea. Entonces, ahora le hacen el ecocardiograma y efectivamente ven que el paciente tiene una prótesis, pero ya el ventrículo izquierdo ya avanzó en la enfermedad, está completamente dilatado, está completamente hipocinético y bueno, pues ya tienen tanto el diagnóstico como la causa, ¿no? Una progresión de la enfermedad con secundaria una cardiopatía reumática y con el antecedente de la disfunción de la válvula. No necesariamente si ustedes al paciente le encuentran un soplo, le mandan a hacer un eco y resulta pues que tiene a lo mejor una insuficiencia mitral primaria y eso es lo que con el tiempo ha generado que el paciente pues, ya tenga insuficiencia cardíaca o, por ejemplo, un paciente con embolia pulmonar y nos vemos como tenemos alteraciones de la movilidad del ventrículo derecho, el ventrículo derecho está hipertenso, tiene alteraciones de la movilidad y evidentemente este incremento de la presión nos deja ver algunas características como que está dilatado, incluso se ve más dilatado que el ventrículo izquierdo, es decir, paso fundamental, la segunda herramienta o técnica fundamental para el diagnóstico es el ecocardiograma. Y esto lo vemos reflejado en las guías, estas son las guías del 2021 y entonces vean cómo todo lo que se recomienda para diagnóstico son los péptidos natriuréticos con una clase 1, el electrocardiograma y la radiografía del tórax como clase 1, al igual que el ecocardiograma, y definitivamente tenemos que tomar estudios de rutina como ya les decía Amada, para ver qué comorbilidades o si hay alguna otra causa que podamos descubrir dentro de las posibilidades del paciente. No olvidar que ahora nos enfrentamos a un nuevo fenotipo en donde no nada más nos enfrentamos a un corazón dilatado con disfunción ventricular, ahora nos enfrentamos a este tipo o este fenotipo de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que de manera purista serían aquellos pacientes que en el ecocardiograma les den función o fracción de eyección por arriba del 50% y que entonces para esto el algoritmo diagnóstico sigue siendo el mismo, pero se tienen que cumplir ciertos criterios mediante estos dos scores que son los más importantes, el score europeo o el score, perdón, el score americano o el score europeo. ¿En qué difieren? Que el score europeo utiliza péptidos natriuréticos y ecocardiograma y el score americano utiliza la clínica y el ecocardiograma. Entonces se hace esta puntuación, esta clasificación, vuelvo a repetir, y como se lo mencioné, no tengo péptidos natriuréticos, no importa, me voy al eco y con eso puedo diagnosticar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ligeramente reducida o preservada. Vean como el score americano, si bien si no tengo péptidos natriuréticos no puedo utilizar el europeo, pero sí puedo utilizar perfectamente el americano sabiendo o cuantificando si el paciente está obeso, si es hipertenso, si tiene FA, si es añoso y con dos variables que voy a obtener del ecocardiograma. No necesito más. Si tengo la fortuna de tener los péptidos natriuréticos, bueno, puedo utilizar el score europeo y al final hacer la puntuación, ¿no? Cuando el score europeo o el paciente te da una puntuación por arriba de 5 puntos, prácticamente tienes el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y en el caso del puntaje americano, si el paciente logra tener más de 6 puntos, también tienes el diagnóstico. Si en algún momento el paciente cae entre un puntaje 2 y 4 para el caso del score europeo o entre 2 y 5 para el caso del score americano, que es una zona gris en donde ni puedo descartarlo ni puedo confirmar, entonces ahí se hacen estudios adicionales que son, el primero que se hace es ecoestrés. Si al paciente se le hace el ecocardiograma, se le hacen mediciones para ver la función diastólica, ¿no? Que es la función o lo que está predominantemente alterado en estos pacientes con fracción de eyección preservada, porque aquí el problema no es la función sistólica, vean cómo la fiebre estaba por arriba del 50%, entonces aquí el problema es la alteración diastólica.
Y entonces se hacen pruebas, se hace el ecocardiograma, un ecocardiograma basal, se mide la función diastólica y las presiones de llenado con las diferentes variables que utilizamos para evaluarlas con ecocardiograma. Al paciente se llama ecoestrés, porque al paciente se le pone a pedalear en un ciclorrómetro y cuando llega a un cierto esfuerzo, se le vuelve a medir la función diastólica y si esta sale alterada para niveles de congestión, pues tengo el diagnóstico. Como ya les comentaba Amada, y la verdad es que causas o las etiologías son muchísimas. Lo único que quiero que se lleven, digamos que más importante, es que en nuestro medio la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial y las valvulopatías son las tres principales causas de insuficiencia cardíaca. La principal, cardiopatía isquémica, no hay duda. La primera causa de falla cardíaca en nuestro país es cardiopatía isquémica, después hipertensión arterial y valvulopatías. Y después sí, evidentemente podemos tener situaciones infiltrativas, ¿no? Como bien ya comentó Amada, como eh, depósito de hierro, como sarcoidosis, como amiloidosis, ¿no? Podemos tener cardiopatías congénitas o hereditarias, ¿no? Como una hipertrofia septal asimétrica, una cardiomiopatía dilatada de origen hereditario. Las situaciones metabólicas son muy importantes para generar, sobre todo insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por eso yo les decía que es muy importante que aquella persona de cierta edad, con múltiples factores de riesgo, sobre todo en mujeres, pensemos en que todos estos factores metabólicos la van a llevar a falla cardíaca y no le digamos que es porque está gordita o porque no tiene condición física, ¿no? Situaciones obviamente inflamatorias, ¿no? Como alguna miocarditis, alguna situación eh, asociada a una enfermedad autoinmune, situaciones infecciosas como el Chagas, ¿no? Que ahora se le está dando mucha difusión y esto es bastante bueno y evidentemente se están haciendo muchos programas de detección y por ejemplo basta el de mi amiga Luisa Aguilera, ¿no? Junto con su fundación Salvando Latidos que no sé si todavía están allá en Oaxaca ahorita o estuvieron ayer y antier en un programa, la verdad es que al que hay que darle reconocimiento porque se han ido a Oaxaca y a estos estados endémicos a tratar de concientizar acerca de la enfermedad de Chagas y de que puede producir miocardiopatías y hacen detección y se han encontrado al parecer pues muchas sorpresas porque muchos pacientes tienen Chagas y no son diagnosticados y evidentemente si no se les da un tratamiento oportuno pues van a terminar en falla cardíaca. Ya comentábamos estos pacientes, ¿no? Oncológicos que reciben quimioterapia, pues bueno, hay que pensar que hay quimiotoxicidad o cardiotoxicidad asociada a quimioterapia. Y al final, cualquier enfermedad que afecte el corazón, ¿no? Con esta imagen, creo que yo les quiero dar a entender que todos los caminos llevan a falla cardíaca. En el caso, sobre todo, falla cardíaca en este fenotipo que normalmente conocemos, que es dilatado y con función bajita, tenemos que saber que estas personas que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, sobre todo aquellos que tienen fracción de eyección por arriba del 50%, es un poco diferente a lo que conocemos con fracción de eyección reducida, porque en realidad no hay una causa de cardiotoxicidad directa, es decir, el daño no viene a través del daño a los miocitos, sino viene a través de que todas las enfermedades metabólicas, y vean cómo es todo lo que predomina en nuestro país y poco controlado, ¿no? La obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, si además el paciente tiene enfermedades inflamatorias crónicas, ¿no? Como artritis reumatoide, enfermedad renal crónica, hipertensión, etcétera, todo esto va a afectar y va a hacer que se liberen citocinas inflamatorias que van a generar que se vaya a producir alteración en la distensibilidad del ventrículo y se vaya generando mucha fibrosis intersticial dentro de las sarcómeras. Y todo eso hace que el ventrículo se ponga rígido, no se pueda distender y el paciente vaya a falla cardíaca. Técnicas diagnósticas que nos ayudan dentro del abordaje, definitivamente resonancia magnética, no nos vamos a meter mucho en esto, pero tienen que saber que los diferentes parámetros que utilizamos en resonancia magnética, tanto ver el cine para ver cómo está la movilidad, el cálculo de la fracción de eyección y diferentes fases dentro del estudio que ellos le llaman T1 mapping, T2 mapping, el administrar medio de contraste para evaluar el rearche tardío de gadolinio y que nos ayuden a evaluar y caracterizar el tejido
pues nos ayudan en muchos casos a determinar cuál es la probabilidad de que un paciente con cierta cardiomopatía pueda tener origen, por ejemplo, de enfermedad de Fabry, si es que dependiendo de dónde esté localizado, la localización del realce tardío de gadolinium y cómo se comporta el T1 mapping o el T2 mapping, etcétera. Vuelvo a repetir, esto ya no es tanto para diagnóstico, es para cuando yo me enfrento a un paciente donde la etiología no la tengo tan clara, puedo echar mano de esta técnica que nos va a dar todo este tipo de información y en base a toda la información que me arroje la resonancia, pues yo puedo ir machando y puedo ir infiriendo qué tipo de miocardiopatía puede tener el paciente Fabry, hipertrofia y miocardiopatía hipertrófica, amiloidosis, sarcoidosis, etc. Y evidentemente, pues la resonancia magnética está considerada dentro de una herramienta diagnóstica, pero yo le llamaría más diagnóstico, no para establecer que el paciente tenga falla cardíaca, sino para diagnosticar etiologías, ¿no? Ya vámonos metiendo un poquito en las etiologías, ¿no? Y vean cómo tiene una indicación bastante importante, sobre todo en aquellas miocardiopatías de tipo infiltrativo o, por ejemplo, de miocardio no compacto, de amiloidosis, sarcoidosis, etcétera. Y también el realce tardío nos ayuda a distinguir en un inicio, si yo tengo la duda si el paciente dilatado tiene cardiopatía isquémica o no asociada, pues el realce tardío me ayuda a identificar si la causa es una cardiopatía isquémica o es una miocardiopatía dilatada o cualquier otra, dependiendo si el realce tardío está de manera subendocárdica, que me sugiera un infarto y etiología isquémica, o está intramiocárdica o epicárdica, sugiriendo que la dilatación no tiene nada que ver con cardiopatía isquémica. Para poder yo decir que la cardiopatía isquémica o un paciente tiene cardiomiopatía isquémica, es decir, no basta con que tenga una lesión en una coronaria, ¿no? Sino son aquellos pacientes que están dilatados y que tienen enfermedad arterial coronaria extensa, es decir, yo tengo que encontrar placas de grasa en la DEA, más en la coronaria derecha, más en la circunfleja, y que estas lesiones reflejen las alteraciones en la estructura y en la forma en cómo se mueve esa zona del corazón que corresponda a este territorio ventricular y que evidentemente esté asociado a una disfunción ventricular por abajo de 40%. Tenemos obviamente las indicaciones del cateterismo como una herramienta, pero vuelvo a repetir, diagnóstico de la etiología isquémica de la insuficiencia cardíaca, no para diagnosticar falla cardíaca, ¿no? Tenemos algunos otros estudios que nos pueden ayudar también en el diagnóstico sobre si es un paciente isquémico o no, ¿no? Ya hablábamos de la resonancia magnética, pero también tenemos otros estudios no invasivos como la tomografía o como los estudios de medicina nuclear de SPECT o de PET. En el instituto tenemos SPECT y así es como más o menos vemos las imágenes, ¿no? Vemos el mapa polar de cómo se pinta un corazón en reposo cuando tiene infarto, ¿no? Para fines prácticos, el color amarillo es una zona que no está infartada. Entonces vean cómo aquí es un paciente que tiene múltiples zonas de cicatriz secundaria a un infarto inferior y prácticamente lateral. Y podemos someter al estrés, a un protocolo de estrés al paciente y ver cómo se comporta el flujo coronario, ¿no? Y cómo se pinta entonces este mapa polar cuando el paciente está en situación de estrés y vean cómo hay ciertos cambios, ¿no? Deja de pintarse algunos de los segmentos y cuando se disminuye la perfusión, esto lo vemos así, lo podemos cuantificar en el grado de la diferencia del defecto total de perfusión en reposo, que en este caso, por ejemplo, es 17% en reposo, pero que vean cómo incrementa casi a 30% en el estrés, y esto traduce un diferencial del 13%, lo cual en automático en las guías dicen que cuando un paciente tiene una diferencial de isquemia en estudios de medicina nuclear por arriba del 10%, en automático corresponde al menos a una isquemia moderada a severa. Y entonces así es como nosotros utilizamos las técnicas de medicina nuclear para saber si un paciente tiene etiología isquémica o no cuando nosotros nos encontramos en estos escenarios. Y bueno, ya para terminar, un poquito es recordarles que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad, como yo les vengo diciendo durante toda la charla, cada vez más prevalente. Hay que pensar en ella cuando el paciente nos refiere a disnea, fatiga o edema de extremidades, que sepamos que nuestra población es de altísimo riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. Tenemos todos los factores de riesgo y no controlados de acuerdo a la encuesta nacional de salud para desarrollar al menos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y si además el paciente, o sea, estos factores de riesgo se infarta, pues ya entonces ya el corazón se va a remodelar, y de tener un corazón hipertrófico con alteraciones de la distensibilidad y en donde el paciente tiene falla cardíaca, a lo mejor por alteración en la función diastólica, pues ahora con el infarto se va a remodelar y ahora vamos a pasar a un fenotipo de reducido. Entonces, pensemos que
Nuestra población es desafortunadamente de alto riesgo, puesto que todos estos factores no los tenemos controlados y que entonces cualquier paciente que nos refiera a los síntomas hay que pensar en falla cardíaca, que los péptidos natriuréticos tienen un alto valor predictivo negativo, hay que usarlos para descartar. Si los tengo, créanme que sea el primer estudio que le hagan al paciente con sospecha. Si le sale negativo, bye, olvídense de falla cardíaca, váyanse por otro lado. Si le sale positivo, entonces pasen al ecocardiograma, que es el estudio de imagen de primera elección para confirmar el diagnóstico, establecer la fracción de eyección y empezar a clasificar a mi paciente, ¿no? Si es un paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, ligeramente reducida o preservada. Y como bien comentamos, nos puede dar ya indicios de cuál es la etiología de esta disfunción ventricular. Y bueno, pues yo hasta aquí les dejo la charla. La verdad es que nuevamente agradezco muchísimo el que me hayan acompañado. Espero que les sea de utilidad y muchísimas gracias nuevamente a Teniente Sánchez y a todo el comité organizador del diplomado.